Bueno, presento la última mesa. Mientras se van preparando, los integrantes de la mesa número 5, decimos que más allá de cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier desesperanza que nos generen los días que nos tocan vivir, tenemos que empecinarnos en ser una tribu. Para la debilidad o para la fortaleza, recordarnos aldea, para todo, para lo que venga, para el bien y para el mal. De esto estábamos hablando, ¿no? Les presento los integrantes de esta mesa. Marcela Pereira, clínica magíster en psicología educacional, docente y supervisora de la carrera de especialización en psicopedagogía clínica y docente de la carrera de especialización en prevención y asistencia en infancia y niñez, ambas de la Facultad de Psicología de la UBA, compiladora y coautora de libros y publicaciones sobre temáticas de la infancia y directora de la editorial Entre Ideas. Noelia Milán, licenciada en psicomotricidad, coordina el Centro de Intervención Temprana de San Miguel, CIT, docente de la licenciatura en psicomotricidad de la Universidad de 3 de Febrero, fue miembro del equipo de psicomotricidad y docencia de FEPI y trabajó en los comienzos de los Centros de Desarrollo Infantil de San Miguel. Me están haciendo la competencia. Marcela Bárcena, docente especializada en estimulación temprana y discapacidad intelectual, directora de CEMETRI, Centro de Estimulación Temprana, que pertenece a la Secretaría de Salud del municipio de Ituzaingó, que todos conocemos como el Centro Dr. Owen Foster. Docente universitaria de la carrera de Medicina de la Universidad de La Matanza. Y por último, la coordinadora de esta mesa, Marcela Armus, psiquiatra y psicoanalista. ¡Hay hinchada acá! Especialista en salud mental comunitaria, miembro del equipo asesor del programa Infancias y Juventudes de la provincia de Buenos Aires, trabajó en el Consejo Nacional de Políticas Públicas para el Plan 1000 Días, docente, miembro del programa Mirar y Prevenir, supervisora del programa Primeros Años y miembro de SAPI. Y además, esta mesa tiene un invitado más que lo va a presentar Marcela Armus, y es, ¿sí? Y es el doctor Mario Rovere. Pueden cantar, si saben la de Canticuéntico. Bueno, quisieron venir antes. Con cuidado, si das un que no es cosa fácil aprender a caminar. Bueno, decía que el que se anime a cantar la de Canticuénticos puede, para ir despertando a estas horas de la tarde. Eje 5. Nos toca un tema difícil. No sé si nos reunimos tantas veces como la mesa anterior. Nos reunimos mucho, entre otras cosas porque hubo mucha necesidad de ir acomodando el documento, porque nosotros estuvimos todo el tiempo asediados por la realidad. Los datos de la realidad, que en este tiempo de 2-3 meses de elaboración del documento fueron cambiando, permitiéndonos acercarnos a una situación que es muy dramática, no solamente por los niveles de pobreza que son enormes y sacrificando generaciones de la infancia, sino por el empobrecimiento también de lo que significa la formación de muchos que están a cargo de llevar adelante las tareas de la primera infancia a partir de esta condena fatal que hay a la universidad pública, al CONICET y a todas las instituciones que afectan la formación.
Nuestro eje se llama Intervenciones en Territorio, Políticas Públicas, Familia y Comunidad. Las autoras, las que forman parte de este eje somos Marcela Armus, Marcela Bárcena, Paula Brun, Ayelén Codino, Patricia Galardo, Lidia Giudici, Ruti Cuitca, Virgi López Casariego, Noé Milán, Marcela Pereira, Claudia Ross y Gabriela Irala. Digo yo las profesiones de cada uno, ¿qué les parece? Bueno, vamos a leerlas. Empezamos a leer y al final les voy a decir las profesiones de cada uno, porque esta es una mesa que se caracteriza francamente por una intersectorialidad. La mayoría de nosotros tenemos trabajo en territorio, es decir, nos salimos fácil del escritorio para trabajar en territorio. La primera que va a leer, este es el orden, la primera que va a leer es Noé, Marce Bárcena, Marce Pereira y voy a cerrar yo. Gracias, Marce. Bueno, buenas tardes, soy Noelia Milán. Antes de iniciar nuestra exposición, queremos contarles que este grupo de trabajo se constituyó compartiendo fundamentalmente de que política es transformar la realidad. Y para eso es necesario pensar y trabajar con otros. Desde este lugar de ser interpeladas y llevadas a ser por nuestra realidad, salir de los escritorios, nos vimos obligadas a revisar y actualizar nuestro escrito más de una vez frente a los datos alarmantes que surgen día a día en nuestro país. En este sentido, fue necesario en agosto ponernos un límite concreto en el escrito. Por esa razón, algunas de las cifras no están actualizadas al día de hoy. Compartimos en este eje, en consonancia con todo lo expuesto en los ejes anteriores, una posición ética, interdisciplinaria, intersectorial, multidimensional, federal, con perspectiva de derechos y de género, atenta al cuidado de las infancias. Desde esta perspectiva integrativa, nosotras, como profesionales dedicadas al trabajo con la primera infancia, sabiendo que es un tiempo de grandes posibilidades y de gran vulnerabilidad, nos sentimos convocadas a resguardarla. Partimos resaltando los objetivos de desarrollo sostenible que involucran el desarrollo infantil temprano, entre ellos poner fin al hambre y la malnutrición, garantizando alimentación sana y suficiente todo el año, reducir la tasa de mortalidad materna infantil. Gracias. Y neonatal, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso de niños y niñas a atención en servicios de primera infancia y educación de calidad, poner fin al trabajo infantil. Proponemos reflexionar acerca de intervenciones oportunas para abordar diferentes problemáticas. Estas problemáticas que afectan el desarrollo infantil deben visibilizarse, primero, para generar políticas públicas basadas en evidencias, en investigaciones de múltiples referentes del tema. En este sentido, el desarrollo de la primera infancia debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de los gobiernos, en sus diferentes niveles y para la sociedad en su conjunto. Teniendo en cuenta lo dicho, consideramos oportuno desarrollar los siguientes conceptos: promoción y prevención de la salud, interdisciplina, redes, intersectorialidad, equidad y corresponsabilidad. También abordaremos la intervención temprana como política y sus efectos a futuro en el desarrollo integral. Nombraremos leyes y programas actuales relativos a la primera infancia, ubicando el estado de situación actual. Por último, compartiremos nuestras propuestas de pronunciamiento y abordaje. Gracias. Hola. Bueno, yo soy Marcela Pereira, somos 3 Marcelas en la mesa, y voy a leer un resumen del trabajo que hicimos sobre el marco conceptual. Hablar de infancias es pensar en los derechos humanos, en su indivisibilidad e interdependencia. Por eso, la vulneración de un derecho trae aparejada la vulneración de todos.
Pensar los derechos de la primera infancia es pensar la necesaria articulación para un abordaje desde la complejidad de la intersectorialidad, la salud, la educación, lo social, comunitario, la justicia, el hábitat, el trabajo. En cuanto a las intervenciones, acordamos con autores e investigadores referentes en salud y en el trabajo social, quienes resaltan la comprensión multidimensional de los problemas sociales, que exige una comprensión pluricausal que no se agote en el sujeto y en su contexto más inmediato, y que comprometa a las organizaciones comunitarias y al Estado como garante de su resolución. La importancia de lo social comunitario para la constitución psíquica en cuanto a la necesaria vinculación con un otro primordial es un punto de partida conceptual que seguramente todos compartimos. Como así también compartimos la importancia de un contrato social o contrato narcisista, como tan oportunamente lo define Piero Lanier, que asegura la inclusión del cachorro humano en un espacio social a cambio de portar los enunciados, los emblemas, la cultura de ese grupo social, y que también estructura el psiquismo a advenir. En esta línea nos interesa destacar la importancia de la promoción y la protección de derechos. Es en la primera infancia donde el bebé, el niño, la niña pequeño, que son pura humanización en potencia, necesitan la atención y cuidado de los diferentes actores que acompañan a sus respectivas familias. Las experiencias afectivas tempranas son fundamentales para que un niño o niña llegue a constituirse como sujeto y así poder jugar, disfrutar, hablar, pensar desde una posición singular ligada a su familia, a su contexto, que es lo que estuvimos transmitiendo todo el día de hoy. La promoción de la salud es un proceso que permite a las personas adquirir mayor control sobre su salud y su ambiente, acentuando sus recursos personales y sociales. Este enfoque traslada el centro de las estrategias desde el proveedor del servicio al sujeto. En este sentido, los programas y acciones que tienden a incluir como actores y no como objetos de asistencia a los miembros de una comunidad parecen proveer recursos simbólicos con un posicionamiento que potencia estrategias colectivas. Los procesos de subjetivación son parte del proceso de salud. Promovemos salud al intervenir tempranamente con madres, padres y personas adultas a cargo, previniendo déficits de simbolización y dinamizando los recursos simbólicos en sus hijos. Al hablar de prevención, es oportuno aclarar que hay una gran diferencia entre prevenir, que es un criterio ético que respeta la singularidad, y predecir, criterio epidemiológico que anticipa sin ubicar al sujeto. Las intervenciones oportunas abren caminos distintos al etiquetamiento temprano que condiciona y cristaliza destinos. Destacamos entonces la importancia del contexto en la primera infancia y en todo el curso de vida. Las intervenciones desde un enfoque intersectorial en el diseño de las políticas públicas destinadas al desarrollo infantil temprano incluye a los cuidados de las personas gestantes y la salud en el puerperio. Para lograr intervenciones situadas y oportunas en la primera infancia, la perspectiva debiera ser siempre multidimensional e interdisciplinar. Para ello, el trabajo interdisciplinar en red, que justo hoy hablaban de eso, es fundamental, entendido desde una posición epistemológica anclada en el pensamiento complejo. Pensamos las redes como lenguajes de los vínculos, que también construyen subjetividades. Las redes son promotoras de la inclusión en el sistema educativo y de salud como ámbitos que garantizan derechos y favorecen la promoción de la cultura de la solidaridad y el bien común y colectivo desde una posición ética de responsabilidad por el semejante. En cuanto a la interdisciplina, es un modo de pensar y ejercer las prácticas profesionales que debemos construir con lo que sabemos y con lo que no. La intersección de las disciplinas en la complejidad produce una mayor percepción de las carencias y los límites. Al introducir la falla o la falta, el elogio de la falta, en el propio saber, se reabre el lugar para la problemática subjetiva del lado del objeto y del lado del observador. Por último, resaltamos que el trabajo en desarrollo infantil temprano remite a conceptos de corresponsabilidad en las tareas de cuidado y educación y refuerzo de los vínculos tempranos, disfrute y juego.
Buenas tardes, soy Marcela Bárcena. Diagnóstico de situación actual, límites y obstáculos. La Argentina adoptó en 1980 la Convención sobre los Derechos del Niño. Sus 4 principios generales incluyen el principio de igualdad y no discriminación, el principio de observar siempre el interés superior del niño, el principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el principio de la participación. Se incorporó dicha convención a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, artículo 75, inciso 22, por si lo quieren buscar. Sin embargo, recién en el 2005, el país sancionó la Ley 26061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo ya algunos antecedentes provinciales en este sentido, como Cava, provincia de Neuquén, provincia de Buenos Aires, entre otras. Ahora bien, ¿qué sucede con estos valiosos pronunciamientos en materia legislativa en su puesta en práctica? En nuestro país hay consenso generalizado alrededor de la importancia de asegurar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo infantil temprano y condiciones de crianza, educación y cuidados. Sin embargo, la disparidad socioeconómica, regional y entre grandes centros urbanos y zonas rurales trae inequidad e impide que todos, todas, los y las niñas y niños tengan las mismas oportunidades al nacer y durante los primeros años de vida. Es decir, los derechos sociales se reconocen en su condición de existencia, pero se desconocen, en muchas ocasiones, en su condición de ejecución, en especial en niños, niñas y mujeres de sectores vulnerados. En este sentido, mientras escribíamos este trabajo, en agosto, nos enteramos, por todos los medios, de las cifras propiciadas por UNICEF, en el que se puso de manifiesto el escándalo que implica que en nuestro país 1 millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar. En la Argentina, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales son responsables de implementar gran parte de la política social destinada a la primera infancia. Desde el punto de vista normativo, se firman convenios provinciales y municipales con las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, estas acciones de gobierno para el trabajo en primera infancia no tienen una continuidad en el tiempo, debido muchas veces a los cambios de gestión. Vivimos cíclica y reiteradamente en el país el desfinanciamiento de programas que resultaron exitosos, que deberían tener continuidad y ser mejorados acorde a las necesidades emergentes, pero nunca desbaratados, sin reemplazarlos por algo mejor. Solo por mencionar algunos, la Ley de 1000 días, Programa Cunitas, Programa Primeros Años, Plan Nacional de Primera Infancia, Programa Al Fin en Casa, etc. Los tiempos de la política y los tiempos de las infancias no suelen ir de la mano. Desfinanciar políticas públicas que sostienen el bienestar de nuestras niñeces tienen consecuencias y determinaciones políticas de no hacerlo no es inocente. Hace unos años que se viene pensando la salud como curso de vida. Desde esta complejidad sabemos que la inversión social en la primera infancia, tramo fundacional de la vida, representa a largo plazo en costos mucho menor que si ha existido un abordaje adecuado y oportuno. Hoy en Argentina, en el presupuesto de niñez del 2024, se observa una contracción del 57% respecto del presupuesto del 2023, datos de UNICEF. Además, la situación actual de niños, niñas con problemas en su desarrollo temprano nos enfrentan día a día con situaciones complejas y graves que requieren cada vez mayores recursos para afrontarlos. Esto se ha agravado tanto a nivel nacional como mundial a partir del impacto por la emergencia epidemiológica del COVID-19. Las intervenciones interdisciplinarias necesarias para el trabajo de desarrollo infantil temprano presentan dificultades para ser puestas en práctica, no solo por los desafíos que plantea la interdisciplina per se, en dispositivos mayoritariamente médicos hegemónicos, sino también por la falta de financiamiento que genera escasez de recursos humanos y materiales necesarios. A las problemáticas mencionadas anteriormente se suma que como única forma de acceder a tratamientos y prestaciones
parece necesario para las familias tramitar un certificado de discapacidad, CUD, generando malestar en las familias y perjudicando al niño o niña por el etiquetamiento temprano con diagnósticos estigmatizantes. Esta paradoja se agrava aún más cuando en la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental se explicita que no será requerida ninguna certificación previa para el acceso al cuidado integral de niñas y niños menores de 8 años. En los últimos años se observa un cambio de paradigma en las nuevas generaciones de profesionales en el sistema de salud, quienes no eligen residencias en especialidades como pediatría, neonatología, etcétera, porque tienen un mayor compromiso social y un menor rédito económico. Esto convoca y nos provoca una situación crítica con una marcada disminución en el recurso humano, por lo cual se prioriza en general la demanda en emergencias en detrimento de la promoción y prevención, dificultando sostener la calidad de atención ante la creciente demanda. Vamos a leer ahora nuestras propuestas y pronunciamiento. Las políticas públicas son herramientas necesarias y potentes para el logro de una verdadera transformación. Sabemos que las decisiones que un país tome respecto de la salud y la educación para el cuidado de sus ciudadanos son decisiones políticas, como es política nuestra presencia hoy aquí, intentando visibilizar el estado de nuestras niñeces. La causa por los derechos humanos de las niñeces debe ser centro en las agendas políticas para superar los riesgos, sufrimientos e injusticias que viven los niños y niñas en la etapa fundacional de sus vidas. No podemos soslayar el contexto actual de Argentina de hambre y pobreza en ascenso. Por eso es menester iniciar acciones conjuntas que garanticen nutrición adecuada para poder detener el deterioro biopsicosocial de nuestras infancias. Y trabajo digno a los adultos para que puedan propiciar los cuidados amorosos a sus niñas y niños y no estar ocupados solo en la supervivencia. En concordancia, gracias. En concordancia con lo anteriormente expuesto, leeremos algunas de las propuestas que encontrarán en este documento. La primera, adherir a impulsar en las Naciones Unidas una declaración por la década por la atención y educación de la primera infancia. Impulsar un abordaje interdisciplinario del desarrollo infantil temprano que atienda el contexto, con particular énfasis en el ámbito familiar y comunitario, apuntando a la integración social y territorial. Abogar para que el Estado brinde atención y educación temprana oportuna a las niñeces en sus primeros años de vida y acompañamiento a las personas gestantes, familias y cuidadores, asegurando la protección de la infancia en todas sus áreas. Coordinar políticas entre comunidad y niveles de gobierno, mediante un análisis adecuado, planes operativos, objetivos posibles y un prioritario presupuesto que se efectivice. Romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y promover mayor equidad de género. La inversión en primera infancia permite disminuir las brechas de desigualdad y es considerada una inversión con elevados niveles de retorno. Seguimos con las propuestas. Esta frase ya circuló, la volvemos a repetir. Invertir en la primera infancia tal vez sea la última utopía para tener una ciudadanía y una sociedad más sana y menos violenta. Es una frase de Bernard Gorst que vale la pena rescatar. Reclamar y sostener desde la comunidad políticas acordes a sus necesidades y sus características socioculturales, la localía. Incluir en la implementación de normas y políticas públicas estrategias de monitoreo, evaluación y control. Es indispensable auditar costos y tomar decisiones en pos de la mejora continua. Defender y cuidar a las infancias en todas sus diversidades, amparando las necesidades especiales de salud y educación. Las leyes que atañen
atañen a la primera infancia deben ser dirigidas a las infancias en general y no deben ser fragmentadas por patología, porque eso lleva al etiquetamiento. Implementar la pareja pedagógica como dispositivo en las aulas del nivel inicial. 2 docentes trabajando en equipo permite un mejor abordaje de la enseñanza, mejora los aprendizajes y es fundamental al momento de pensar la educación inclusiva. Cambiar el certificado único de discapacidad para poder asegurar la accesibilidad a los tratamientos en la primera infancia. El acceso a un derecho para niñas y niños no puede, no debe estar condicionado a la certificación de un diagnóstico. Revisar y actualizar la normativa vigente en pos de mejorarla y adecuarla a las particularidades de la época. Por ejemplo, la ley 1000 días habría que poder pensar en expandirla hasta los 8 años. Promover la detección temprana de indicadores de riesgo o alteraciones en el desarrollo como modo fundamental de prevención y no de predicción. Ampliar los servicios de salud materno-infantil e incluir intervenciones que promuevan el cuidado cariñoso y sensible. Destacar el primer nivel de atención en su rol protagónico en el monitoreo del DIT en niños y niñas con y sin riesgo de problemas en el desarrollo, favoreciendo el abordaje interdisciplinario e interinstitucional. Intensificar la formación continua en servicio de los distintos actores que trabajan con la primera infancia, especialmente en interdisciplina y con supervisión. Garantizar la creación y continuidad de todos los espacios de primera infancia. Impulsar la exigencia de referentes de desarrollo infantil por municipio, multiplicar por lo menos 1 por municipio los centros de estimulación e intervención temprana, CIT, con un terapeuta único. Promover políticas de inclusión para que las niñeces con discapacidad o diversas problemáticas puedan tener los acompañamientos necesarios el tiempo que lo necesiten. Sostener, complejizar, capacitar para más y mejor ESI. Multiplicar experiencias de juego en espacios de educación, de salud, sociales desde la gestión pública en todo el territorio. Generar intervenciones concretas y potentes en el territorio a nivel de la comunidad y procurar que se extiendan para tornarse programas a nivel municipal, provincial o nacional con la contextualización necesaria. Cada uno de los presentes seguramente participa o conoce las valiosas experiencias comunitarias que se hacen en el territorio. No pudimos citar todas, pero en el documento que van a recibir sí hay ejemplos de esto. Los derechos se construyen y se sostienen no solo desde el Estado hacia la ciudadanía, sino también al revés, desde las bases. La garantía del Estado se trabaja a partir de rescatar la autogarantía de cada ciudadano con el saber de sus propios derechos. Solo así cada ciudadano sabe a qué tiene derecho, puede reclamar y abogar para tenerlo o recuperarlo si se cae o se pierde, situación de nuestra época. Las políticas eficientes en la primera infancia son emancipatorias. Vuelvo a recordar lo que citaron a Bustelo, que sostenía que la primera infancia es un proyecto emancipatorio. Trabajemos mancomunadamente para identificar, concretar y sostener una nueva generación de políticas eficientes de primera infancia. Tal vez se haga necesario entender a la salud como un resultado de relaciones sociales y del devenir histórico-político, es decir, comprender la salud como proceso, como campo de lucha, de transformaciones y, por qué no, de resistencia. Esto lo dijo Carballeda.
Bueno, ahora no te molestes con lo que voy a decir, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que estar muy contentos de poder compartir hoy este final de las mesas con Mario Rovere, que tiene particularmente una perspectiva generosa y muy revolucionaria para dejarnos preguntas, hacernos interrogaciones, una persona que no es obsecuente y que tiene, por suerte, toda una relación complejizada, no compleja, sino complejizada de las múltiples miradas. Yo voy a invitarte a partir de algo, antes de leer tu currículum, algo que vos mismo escribiste en un prólogo de un libro que lo súper recomiendo, que me lo hizo llegar Mario y a mí me encantó. Mario dice, no se trata, hablando de lo comunitario, no se trata de experiencias exóticas. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo frente a la adversidad en múltiples espacios de nuestro país, la organización comunitaria, vecinal, institucional o parainstitucional emerge y cuántas veces dependiendo de la organización, de la cohesión, de estrategias adecuadas, se logran resultados que los individuos solos no pueden obtener. Es una introducción que me parece muy interesante. Voy a leer algunas cosas del enorme currículum de Mario. Es médico sanitarista con formación en pediatría y residencia en salud internacional. Director de la Escuela de Gobierno Florial Ferrara, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Vamos. Director de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido subdirector de la región sanitaria en la provincia de Salta, del cual sale este libro. Director de Planificación de Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Consultor regional OPS-OMS para la región andina. Subdirector de la Maestría de Salud Pública de la UBA. Docente de Planificación Social, posgrado Flaxo. Decano organizador del Departamento de Ciencias de la Salud y Carrera de Medicina en la UNLAM. Viceministro de Salud de la Nación, autor de diversos libros, artículos y materiales educativos sobre planificación estratégica, redes en salud y salud internacional. Sí, creo que sale, ahí está, fantástico. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Ahora hay que salir de cierto embarazo de la presentación, pero vamos a tratar de hacerlo compartiendo fundamentalmente y primero que nada impresionado por la estrategia de las mesas de presentar, digamos, esta especie de estamentos, de statement escritos, digamos, polifónicos, que me parece que van marcando, literalmente hablando, una agenda, digamos, una agenda de las cosas que sentimos y que de alguna manera quizá si se hubieran sometido a votación, digamos, configuraría, dado que estamos en este espacio, una especie de declaración de la Asamblea, podríamos decir así. Y por supuesto por el sesgo, digamos, de lo que planteaba Marcela, hay algo, digamos, que no podía dejar de pensar que es, disculpen que lo diga así, digamos, ¿y esto cómo se hace? ¿No? ¿Por qué, digamos? Porque quizá hace apenas un año, quizá, digamos, uno ya sabía los recorridos, digamos, sabía dónde había qué puerta había que golpear, en qué lugar había que tocar, en qué situación. Pero hoy estamos frente a una situación excepcional que pone en discusión o en duda incluso la existencia misma de esta casa que hoy nos aloja. Y el problema fundamental, cuando nosotros vemos y decimos con toda contundencia, digamos, niños, niñas, adolescentes, digamos, son sujetos de derecho, el problema fundamental es que a diferencia de los estudiantes universitarios, a diferencia de los profesores, no imaginamos todavía, digamos, a los niños de nuestra primera infancia movilizados, cortando las calles, cortando las rutas, digamos, manifestándose. Luego, la primera infancia, digamos, las niñeces necesitan abogados.
necesitan representación política. Y esa representación política muchas veces está debilitada por nuestras disciplinas, es decir, por una mirada de alguna manera tubular sobre determinada dimensión, que hace incluso que a veces ni articulemos bien salud y educación, o que ni articulemos bien una profesión con la otra o una especialidad con la otra. Claro está que esto no es, desde mi punto de vista, una especie de, digamos, de fetiche. La interdisciplina la siento profundamente que se sustenta, se justifica fundamentalmente en la resolución de problemas complejos. No es un fin en sí mismo. Es un medio, digamos, para abordar de una manera pertinente un problema complejo, y por cierto que cada vez tenemos problemas más complejos. Es decir, que la complejidad en el tipo de problemas que tienen, digamos, nuestros niños, niñas y adolescentes, cada vez, digamos, nos va desafiando de una manera más extensa. Pensando incluso la posibilidad de articular distintas formas de respuesta vinculados al tipo de problemas que hemos escuchado recién en la mesa anterior. Es decir, que cómo se resuelven estos casos que cada una trajo a colación en relación a la participación de, incluso el impacto de la etiqueta atravesando, digamos, todos los sectores. Porque si la etiqueta se quedara solamente en salud, sería todavía menos dañina. Pero la etiqueta va a atravesar la vida social, va a atravesar los sectores, va a atravesar... No es el momento de hablar bien del diagnóstico, definitivamente. Sería poco popular en este contexto. Sin embargo, quiero decir algo que me parece importante, digamos, antes de matar la criatura, que el diagnóstico en realidad es el enlace que hay, digamos, entre el caso singular y la biblioteca, ¿no? Que no solamente significa, y no necesariamente significa una sobredeterminación de nuestra práctica, sino que también significa una forma de rotular el conocimiento nuevo que estamos produciendo. Es decir, de qué manera devolvemos a la biblioteca la experiencia singular que estamos realizando en cada caso concreto. Y ahí nos dice la gente, los bibliotecólogos, digamos, no tomen a la ligera la palabra descriptora, digamos, dice, tómenlo en serio, porque si usted pone las palabras equivocadas, su trabajo no lo va a encontrar nadie. Entonces, ese juego de ida y vuelta entre la biblioteca y el singular me parece que tiene una riqueza enorme si uno no queda sobredeterminado. Y en ese sentido quiero decir, por las dudas, como lo escuché de una manera que me sonó, si un psicólogo diagnostica, parece médico, digamos, definitivamente tampoco a la medicina y tampoco a la pediatría, digamos, ni a la psiquiatría nos caen bien los diagnósticos. Nos caen bien quedarnos atrapados en los diagnósticos, ¿sí? También ahí se escriben con lápiz todos los diagnósticos. Entonces, ahí me parece que hay un juego, digamos, de un instrumento dialogal, digamos, donde uno tiene, digamos, sospechas, digamos, simplifica muchas veces para decir, estoy pidiendo una interconsulta por tal motivo, digamos, en tal caso que uno pueda trabajarlo. Pero a partir de ese entramado, es que empieza a aparecer dos conceptos que circularon también y que me parece que me gustaría juntar, que es cada vez que aparece el interdisciplina, intersectorialidad, no ponerlo en un lugar diferente de la propia lógica de las redes, ¿sí? Es decir, se trata en realidad de procesos de la misma naturaleza. Guattari llega a referir específicamente que incluso son dimensiones de la interculturalidad, y que puede haber interdisciplina incluso con los saberes populares. Y en esa construcción de encuentro de saberes, me parece que entonces la noción de redes produce un fenómeno de ensamblaje, no solamente porque nuestras prácticas están en red, sino también porque nuestros pacientes y sus familias están en red. Y a veces una parte de la solución tiene que ver con terapias en red. Ese juego, que puede llegar a incluir incluso sanear redes, nos permite trabajar en un juego, digamos, como una cinta de Moebius, digamos, donde uno puede encontrar que la idea de redes termina generando una suerte de ensamblaje. Lo menciono fundamentalmente porque uno podría decir, bueno,
si tomo la primera parte de lo que comenté, diría, organicémonos. Pero al mencionar el concepto de redes y al mencionar el concepto de intersectorialidad, quiero decir, organicémonos no empieza hoy, ¿sí? Sino que ya empieza a haber un entramado de organización que permite que un colectivo de esta naturaleza esté un sábado a la tarde, digamos, reunido en este espacio, ¿sí? En consecuencia, el desafío es quizá un salto organizacional para pensar que casi nada de lo que estamos enunciando aquí, digamos, va a ser recibido con algarabía, con un petitorio en la Casa Rosada, ¿sí? Y no es una especulación, digamos, no es ni siquiera uno podría decir qué mala onda, digamos, o sea, no, sino que en realidad cuando uno dice cosas que hemos escuchado ahora en estos días, por ejemplo, digamos, el gobierno argentino es el único país del G20, que por cierto no es el grupo de países más progresistas del planeta, sino más bien todo lo contrario, el único que no firma una resolución del G20 sobre igualdad de género, digamos. U otro enunciado, porque ustedes acaban de mencionar recientemente, por ejemplo, hasta deberíamos hacer un feedback con las propias Naciones Unidas, vinculado con las metas, con los objetivos de desarrollo sustentable, con los objetivos 2030, con los derechos del niño, con todas las estructuras que de alguna manera en el mundo internacional rebotan sobre nosotros. Bueno, el presidente de la Nación acaba de decir, digamos, que cualquier funcionario de la Cancillería que insista en defender los objetivos de desarrollo sustentable y las metas 2030 debe renunciar porque no ha comprendido cuáles son las políticas públicas en política exterior del gobierno de la Nación, ¿sí? Y acá vienen algunas reflexiones, digamos, para este muchacho. Yo no creo en este ámbito que sea bueno hablar de la infancia de este muchacho, digamos, pero porque hay muchas pistas por ahí, digamos, que podrían servirnos. Pero por eso las etiquetas no hay que, en fin. Entonces, en ese mismo marco, donde todos más o menos pensamos que algo falla, digamos, por ahí arriba, me da la sensación de que le falta explicaciones, le falta cosas para entender. También al jefe de gabinete, digamos. ¿Qué le falta para entender? Lo primero que le falta para entender es, estimados señores del Estado Nacional, no solo ejecutivo, legislativo, judicial. La responsabilidad primaria por el derecho a la salud en toda la República Argentina es del Estado Nacional. Esto no es un capricho, no es interpretación de constitucionalistas, digamos, es consecuencia de la reforma de 1994, que si bien por el Pacto de Olivos, digamos, no se acordó discutir específicamente sobre el concepto de derecho a la salud, sin embargo, digamos, se aceptó con rango constitucional todos los convenios y pactos internacionales firmados por la Argentina, incluso la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en ese caso además es taxativo, con rango constitucional, ¿sí? Es decir, que si el Gobierno Nacional deserta de su rol de garante último, incluso hay fallos de la Corte Suprema en este sentido, estaría por fuera de la Constitución, ¿no? Claro, como ustedes saben, en este país una cosa es que esto sea verdadero y otra cosa es que se ejecute, que efectivamente, digamos, se transforme en una causa política. Y acá voy a algo que un muy querido politólogo, abogado politólogo, el doctor Quiroga nos decía, la construcción de ciudadanía, ¿cómo es la construcción de ciudadanía? Viene a cuento de esto mismo que estamos planteando. La construcción de ciudadanía tiene que ver con derechos, claro, tiene que ver con derechos. Desde ya quiero decir que a la política tradicional los derechos no le gustan mucho, porque, digamos, porque si yo hago política basada en derecho, no tengo opciones. Y si hay algo que la política todo el tiempo busca, son opciones.
Con lo cual, cuando uno le dice a un político tradicional derechos, le suena muy mal, porque se pierden opciones. Es decir, si es derecho, digamos, ¿no? Ahora, lo que dice Quiroga es que no hay ciudadanía solamente porque haya derechos, sino además porque hay sujetos sociales organizados que logran que se cumplan. Y ahí exactamente creo yo que es el momentum de esta reunión asamblea, ¿no? ¿Cómo se organiza el sujeto social que va a lograr que esto que acabamos de escuchar, que acabamos de aplaudir, se cumpla? Y creo que hoy las nuevas generaciones, una universidad que parecía dormida, una universidad que parecía mirándose a sí misma, una universidad que tenía toda la dinámica, digamos, quizá la alegría incluso de estar accediendo a la educación superior para muchísimas familias que por primera vez lo hacían. Hoy no notamos en este movimiento que empieza a darse, digamos, donde los universitarios empiezan a defender sus derechos, empiezan a defender su casa, no da la impresión de que estén más tristes que antes, ¿no? Yo diría, da la impresión de que están más contentos que antes. Y entonces, para no extenderme y hacer homenaje también y agradecer ese caluroso aplauso a la figura de Floreal Ferrara, me parece lo mejor, digamos, terminar un poquito por ahí, cuando Floreal, rescato de muchas frases que Floreal nos regaló, una que me sigue guiando fuertemente, digamos. Se lucha por el derecho a la salud, pero la lucha misma es salud. Muchas gracias. Bueno, hay que respirar después de esto, ¿no? Un ejercicio de respiración. Respirar, sí, creo que este aplauso fue contundente, que coincidimos todos en lo que Mario ha dicho, ¿no? Bueno, estamos muy pasados ya, ni cortos. Ya estamos pasados. Bueno, ¿no hay preguntas en esta mesa? Tuvimos Decida usted, locutora. Me ponen en un brete, me encantaría escuchar al público, pero nos falta una mesa, gente. Y tenemos que entregar esta casa que nos alojó durante todo el día. A las 6. Se nos termina el tiempo. 3 días. Bueno. ¿Podría ser por pedido del invitado también? Sí, claro. Dos dice acá. Tres. No, pongamos 3. Cortos, por favor. 3. ¿Quién maneja? Brevísimos, por favor. No porque no querramos escucharlos, de verdad. El cable. 2 palabras. Primero, quiero agradecer profundamente la emoción que me produce haber estado en este encuentro, por 2 motivos. Primero, porque tengo que agradecer que yo soy pediatra gracias a Lidia Coriat cuando fue estudiante de medicina, el desarrollo neuromadurativo del primer año de vida. ¡Qué grande! Segundo, la construcción social de la modificación de la realidad tiene que ver con los actores sociales, como bien dijo Mario. Entonces, esto es el comienzo de algo que yo, durante casi 40 años en el Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez, con nuestros maestros Mario Rocatagliata, Héctor Vázquez en su momento, Mario Broski, empezamos a hablar de la importancia que tiene que ver al niño en todas sus dimensiones. Ver este logro político, porque la política tiene que ver con esto del accionar, quiero, y me tomo el atrevimiento a Mario, que lo conozco, que dijo, ¿qué tenemos que hacer? Primero ponerle nombre y apellido. Esto es neoliberalismo. Esto nos han puesto en la cabeza el individualismo. Y la única manera posible de salir de esto es como hicieron los alumnos
y los estudiantes nuestros universitarios en todas las universidades nacionales y de esta casa a través de no solamente lo que ustedes, y que coincido en un 100% este documento, sino con ese documento salir a la calle. Hola a todos, mi nombre es Graciela Dextiar, soy psicóloga social, psicomotricista, miembro de Red Pickler Nuestra América. Me siento muy conmovida por estar en un lugar hablando de niñez con tanta gente. Mi hija me preguntó, ¿estás en un recital? Le digo, no, estoy en un congreso de infancia, y no lo podía creer. Claro, y estoy muy movida y conmovida por todo lo que voy escuchando, entonces además de rulos, tengo mucho en la cabeza, y traigo a mi maestro Pillon Rivière, que él definía la salud mental desde otro lugar, desde el lugar de la dinámica, no desde el lugar del aquietamiento y la enfermedad, sino hablaba de una dinámica. Quería traer este concepto pichoniano que él sacó a los locos del manicomio y los puso a trabajar como enfermeros, y cuando cambiaban el rol ellos cambiaban. Y también agradecer a Gaby, porque yo no estoy en políticas públicas, estoy metida dentro de un consultorio, pero en el consultorio también se juegan cuestiones de política y de ideología cuando hablamos de diagnóstico. Entonces, y no olvidarnos eso, de que esta singularidad también tiene que ver con mirar a los padres desde un lugar de iguales. Yo soy ellos, no ellos o yo soy ellos, y tratar de armar esto, de empoderar a esos padres que vienen debilitados por toda esta cuestión social, manoseados, angustiados por políticas destructivas de esta subjetividad, para que puedan apoyar ellos a sus hijos, no nosotros, sino ellos. Bueno, gracias a todos. Bueno, agradecer que esto, en principio a Ronnie, que esto esté pasando acá, que nos emocione a todos. Quiero decir que en el marco de la corresponsabilidad, que es lo que acá me parece que se dijo y se está entendiendo, porque ahí se está resaltando acá, nos toca un poquito a cada uno y en cada lugar. Hoy dijeron que las juntas de discapacidad, bueno, no servían para mucho, en muchas cosas coincido, formo parte de una junta evaluadora de discapacidad y nos encargamos muchas veces de poder decir y explicar y tomarnos ese tiempo para decirle por qué a ese chiquito no le corresponde un certificado, y le decimos, usted pasó por el Centro de Estimulación Temprana de Hurlingham, porque ahí hay un equipazo que, bueno, ahora está sufriendo un poco algunas cosas, pero que lo va a escuchar, que no va a pedirle un certificado, y es de la salud pública. Entonces, su niño tiene 1 año y medio. Nadie puede decir que puede tener algún indicador que nos llama la atención, por supuesto. Que hay que llegar a tiempo y estar mirando eso, por supuesto. Que no le tengamos miedo a las aproximaciones diagnósticas y a los diagnósticos también cuando se nos presentan, pero el tema es qué hacemos con eso. No es que no, lo que pasa es que estamos arrasados por diagnósticos que nos sorprende decir esto no puede ser, entonces por ahí vamos fuerte contra eso, pero no es que no estamos con hipótesis diagnósticas. Y de hecho, por ejemplo, en la junta de la que pertenezco, ponemos un cartelito cuando entregamos, cuando vienen porque tienen alguna dificultad en el desarrollo, les decimos, o en todo lo que tiene que ver con algo que pareciera del espectro, ese espectro que parece que nos come, les decimos, no es condición el test de ADOS, porque además creo que vale 80.000 pesos, se junta la gente, los amigos, el abuelo, para pagar una técnica.
Bueno, entonces hay pequeñas cosas que es poner ese cartelito en la puerta donde se recibe a la gente y es hacer política pública, porque estamos en esos lugares y en este momento de resistencia tenemos que pensar eso que tenemos que hacer, lo chiquitito que también suma. Así que bueno, agradezco, pero que nos replanteemos todos cómo vamos haciendo desde cada lugar lo que nos toca. Y nunca solos, lo tenemos que hacer con otros, es con otros. Gracias, Paula. Hola. Gracias. Imposible seguir, Una Falta sola cosa una. quiero decir desde la mesa después de Ruti. No, chiquitito. Construcción de ciudadanía. Comienza en los espacios de educación de primera infancia. Es el primer espacio fuera de la familia que recibe a los niños. Ahí recibimos a ciudadanos hoy, no del mañana. Las voces de estos niños, la Convención nos habla de la participación. Los maestros somos los encargados de escucharlas y darlas a conocer. Las ideas que traen, las propuestas, son realmente muy enseñantes y ayudaría a poder hacer muchos cambios. Tomo para el sector educación, la lucha por el derecho de la educación también educa y enseña. Gracias. Me parece que... A ver, yo quiero hacer solo una aclaración. A mí me parece que acá hay un mensaje de trabajo que lo construimos y que Mario tal vez lo haya cerrado, que es esto recién empieza. Hay una enunciación de transformar en orgánico esto, de alguna manera en la que no quede solamente en este aula, sino que veamos cuáles son las variables de propuesta, porque hay que salir a resistir en los territorios, con las comunidades, con la abogacía que nos acompañe, pero con la posibilidad de que cada uno de nosotros recupere la posibilidad de ser el actor de su propia conquista o reconquista de los derechos. Así que nos toca laburar un montón alrededor de todo lo que esto se escuchó en este día. Bien, muchísimas gracias.